Son mensajes cantados, dice un pastor por las canciones. Son mensajes que se cantan, son palabras de Dios. Damos gracias, Señor, en este día, hoy domingo 18 de febrero. Queremos compartir la palabra de Dios. Queremos seguir, hermano, un tema muy importante acerca de la vida de Jesús. Estamos ya entrando, hermano, a la primera parte de su ministerio. El Señor fue bautizado, luego dice el Espíritu le llevó al desierto 40 días y 40 noches donde fue tentado en 3 áreas. Aleluya. Y ahora Juan el Bautista lo presenta como el Mesías. Es el tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes, hermanos. Quiero que ustedes puedan entrar en esta aventura conmigo. Estamos tratando de seguir cronológicamente acerca de la vida de Jesús. Y en esta mañana el texto que voy a compartir se encuentra en Juan capítulo 1. Libro de Juan capítulo 1. En el nombre del Señor. Entonces quiero, hermano, que todos traigan su Biblia si quieren hacer apuntes. Mi deseo es al final regalarle, hermano, mi cuaderno acerca de la vida de Jesús o el libro a los interesados, hermano, para poder aprender más acerca de Jesús. Pero no obstante, vamos a ir desarrollando este tema apasionante acerca de la vida de Cristo. Hay un tema muy importante que esta mañana quiero hablar. El tema entonces es la presentación de Jesús como el Mesías. 2 puntos que voy a tocar. Juan da testimonio al grupo enviado desde Jerusalén. Y también Juan identifica a Jesús como el Mesías. Y vamos a abrir entonces el libro de San Juan capítulo 1, versículo 19 al 28. Vamos a leer la primera parte. Ahí sentado, hermano, voy a leer con ustedes. Créanme, hermano, que yo intento mucho no hablar fuerte, pero a veces no consigo, no puedo así. A veces me emociono y hablo fuerte, pero yo quiero también hablar así despacito. Voy a intentar en esta mañana, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1:19 dice el título: Testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Escuchen la pregunta: ¿tú quién eres? ¿De Biomá o de Biomoí de Yu? Escuchen verso 20. Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Más pionero, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo, verso 23: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, el grupo más religioso y más legalista y más tradicionalista. Le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Porque Juan estaba bautizando en el río Jordán. Y Juan le respondió diciendo: escucha, hermano, yo bautizo con agua, el agua de arrepentimiento, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Hasta ahí la primera parte.
Quiero que presten mucha atención, hermano. Es un tema muy interesante que voy a compartir en esta mañana. De repente, hermano, aparece en el escenario Juan el Bautista y predica no en el centro ni en la sinagoga, hermano, predica en el desierto. Y encendió, hermano, un renovado interés espiritual en Israel. 400 años se pasaron, Dios no había hablado y de repente aparece un hombre medio loco, dicen de él, y comienza a predicar arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Algunos estudiosos dicen, hermano, que la predicación de Juan era tremendo porque dijeron, ¿eres tú el Mesías? Porque era un hombre poderoso y lleno del Espíritu Santo. Quiero leer brevemente, hermano, lo que dice Marcos capítulo 1 acerca de Juan. No es mi tema, pero solamente una parte para que conozcamos cómo era Juan. En Marcos 1, 4 al 6 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento. Y dice la palabra, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Verso 6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ese era Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, del poder. Tenía una misión de preparar el camino al Señor. Dice, hermano, tenía vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Era muy raro para los judíos, para los religiosos, pero la gente acudió masivamente a él en el desierto, y esto despertó la curiosidad de los religiosos de Jerusalén, porque ellos están esperando el Mesías, hermano. Estaba esperando y está esperando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy ellos están esperando, porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. ¿Por qué no le aceptó a Jesús? Y eso vamos a tratar en este tema. La gente venía y los religiosos decía, ¿quién será este loco que está predicando allá en el desierto? Entonces se enviaron una delegación de sacerdotes y levitas para preguntarle quién era. Lo que leímos recién, Juan claramente declaró, hermano, que él no era el Mesías. Yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y cuando los fariseos le presionaron para que revelara su identidad, respondió, cuando le dicen, ¿tú quién eres? Y Juan respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan se identificó como el mensajero del Señor, aquel que prepararía el camino para la venida del Mesías, como profetizó Isaías. Después los sacerdotes preguntaron a Juan, ¿pero por qué bautizas tú en agua si tú no eres el profeta ni el Mesías, ni Elías? Entonces Juan, humildemente, con humildad, dice, escuche lo que dice Juan, hermanos. Humildemente respondió, yo bautizo en agua para arrepentimiento, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y se estaba refiriendo a Jesús. Él es antes que mí. Ese hombre dice, yo no soy digno de desatar la correa
versos 26-27. La profunda humildad de Juan fue una de las razones por las que fue elegido para este llamado tan importante. Juan se había vaciado tanto de sí mismo que no deseaba ninguna gloria ni fama para sí. Todo lo que Juan deseaba era señalar el camino del Señor. Todo lo que Juan deseaba, hermano, era presentar a Cristo, el Mesías, y guiar a las personas a Cristo. Al igual que Juan, hermano, procuremos tener esta humildad sincera delante de Dios. Estamos hablando con un pastor y anoche le compartí a un hermano qué importante es ser humilde a Dios. Pero humilde sinceramente, porque hay gente que aparenta humildad, aparenta una falsa humildad, una falsa piedad, pero en su corazón hay soberbia, hay arrogancia y hay orgullo. Hermano, seamos sinceros con Dios, porque Dios escudriña la mente y el corazón. A Dios no le podemos engañar. Al pastor Félix le pueden engañar, pero al Espíritu Santo no. Él conoce tu corazón. Procuremos ser humildes y sinceros delante de la presencia de Dios, porque eso vale mucho, hermano. ¿Cuántos de los líderes, hermano, y cuántos de los pastores necesitan aprender esta humildad que tenía Juan el Bautista? Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, apenas soy un siervo de Dios que vengo a preparar el camino para que Cristo sea presentado. Este incidente ocurrió, dice la palabra que leímos en Betábara, ciudad situada al oeste del río Jordán. Aquí Juan bautizaba y dice posiblemente también donde Jesús fue bautizado. Y es el lugar donde los hijos de Israel cruzaron para entrar a la tierra de Canaán en los días de Josué. O sea, era un lugar muy conocido por los judíos. Y ahora voy a leer, hermano, la segunda parte. Vamos a leer conmigo desde el 29 hasta el 34. Ese pasó, hermano, un día. Supongamos que pasó un lunes. Y al día siguiente, el día martes, un ejemplo, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús. Y dice: y venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antiguamente, hermano, se sacrificaba cordero, hermano, para tapar el pecado. Pero ahora viene un cordero, hermano. Jesús dice: no va a tapar el pecado, sino va a quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús de Nazaret. Aleluya. Este es aquel de quien yo dije. Escucha, hermano. Si podemos imaginar enfrente de la multitud, Jesús dice: ese es el que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado en Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. 32. También dio Juan testimonio diciendo, escuchen lo que dice Juan: vi al Espíritu que descendía sobre él como paloma y permaneció sobre él. Eso vio Juan en el bautismo, hermano, cuando le bautizó a Jesús, y cuando salió del agua, dice: descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de una paloma y posó sobre Cristo. Vi al Espíritu que descendía del cielo y permaneció sobre él. Por eso decimos nosotros: desciende Espíritu Santo, desciende esta mañana. Señor, toque los corazones, porque cuando dice: vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció
permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Es Jesús. Jesús el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano, Cristo el que bautiza, Cristo el que bautiza, y Cristo quiere bautizarte, Cristo quiere llenarte con su Espíritu Santo. Aleluya. Y yo le vi y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Aleluya. Cuando Jesús regresó al lugar donde Juan estaba bautizando, lo que leímos recién, Juan lo presentó como el Cordero de Dios. Dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es muy interesante, hermano. No le presentó como el Rey de Israel. Juan no dijo: este es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No, le dice: este es el Cordero de Dios. Diciendo: este viene a dar su vida por la humanidad. Él viene como Cordero a ser sacrificado. Él viene a morir en la cruz por el pecado de la humanidad. Y entonces yo le presento como el Cordero de Dios. Y por eso le presenta como el Cordero de Dios. No le presentó como el Rey de Israel, sino como Cordero de Dios. O sea, la razón de la cual Jesús vino a este mundo es para ser Cordero de Dios, que entregaría su vida en la cruz y cargaría sobre ti todos los pecados del mundo. O sea, Jesús vino a morir. Hermano, quiero volver a decir: Jesús vino a esta tierra a morir. Vino a morir en la cruz y cargar sobre ti tu pecado y mi pecado. Jesús murió en tu lugar. Tú merecías morir en la cruz por tu pecado. Jesús no cometió ningún pecado, pero en tu lugar entregó su vida como Cordero de Dios, para que tú y yo podamos tener acceso a la presencia de Dios. Y Jesús vino a morir. Como dije, hermano, habían pasado 400 años de silencio. Dios no había hablado. El último profeta era Malaquías. El último mensaje de Malaquías dice: yo haré volver el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los padres a los hijos. Y aparece Juan el Bautista en el desierto, predicando el reino de Dios, el bautismo de arrepentimiento. La verdad, hermano, Israel estaba ansioso esperando la venida del Mesías. Como dije, hermano, hasta el día de hoy ellos esperan el Mesías Salvador. Pero sin embargo, hermano, esperaron que su Mesías viniera como rey conquistador, y que derrotaría el imperio romano. Yo me imagino, hermano, me imaginé como ellos están esperando como el rey David, un rey guerrero y valiente que va a derrotar a todos sus enemigos. Así ellos esperaban. Que le iba a introducir al reinado de Cristo, de Dios en la tierra. Pero Jesús se aparece como el Mesías que habla Isaías 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero, dice, que no abrió su boca, quien quitaría el pecado del mundo en su condición de Cordero de Dios. Y fue aquí, hermano, donde surgió el conflicto. Nosotros no queremos este Cordero, nosotros queremos un Mesías, rey, queremos un conquistador como Alejandro Magno. Queremos que alguien venga como rey y diga: vamos a invadir Roma, vamos a echar al imperio romano. Pero Jesús vino como un manso cordero. Los judíos esperaban a un líder militar, pero les fue enviado el Cordero de Dios. ¿Entiende, hermano, esa confusión, ese choque de expectativa? Es como decimos nosotros: ven a Jesús, todos tus problemas serán solucionados. Y no es así, hermano.
ven a Cristo y tu esposa nunca se va a rayar, nunca te va a retar, tu esposo nunca se va a enojar, nunca te va a faltar nada, y no es así. Empieza lucha, hermano. Anoche hablamos de José. La Biblia no menciona que José haya cometido un pecado, pero ¿cómo sufrió José? Sus hermanos le aborrecían, le envidiaban, conspiraron contra él para matarlo, y al final le echaron en una cisterna y le vendieron como esclavo por 20 piezas de dinero, de moneda. Este concepto del Mesías en la mente de los judíos puede verse en la aparición de Jesús a los dos discípulos en el camino de Maús. En el camino de Maús, en Lucas 24, hay un pasaje muy interesante. Cuando Jesús fue llevado a la cruz, dicen estos dos hombres que habían perdido toda esperanza. Estaban desalentados y abatidos porque Jesús había sido crucificado y destruyendo su esperanza de que Él quebrantaría el yugo del gobierno romano y redimiría a Israel. Pueden leer conmigo Lucas 24, del versículo 13 al 21. Lucas 24, 13. Escucha, hermano, para que entendamos más cómo estaba el pensamiento de los judíos. Dice: y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, como 11 kilómetros, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15, escucha, hermano. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús se acercó y estos dos hombres estaban diciendo: yo les creía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, pero ahora los romanos, los líderes, le crucificaron y ahora ha sido enterrado. Perdemos la esperanza, no era el Mesías. Y Jesús se acerca con ellos y camina con ellos. Y dice, verso 17: pero ¿qué es lo que están hablando ustedes mientras están caminando? ¿Por qué están tristes? Y respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Solo vos no entendés, no sabés lo que pasó. Y Jesús le dice: ¿pero qué cosa? ¿Qué pasó? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y dice: cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte, y le crucificaron y murió. 21. Y dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ya son 3 días que pasó y ya perdimos toda esperanza. Dice: nosotros esperábamos que Él, Jesús de Nazaret, era el que había de redimir a Israel. Y Jesús comienza a hablar. Y Jesús le respondió: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego dice la palabra, por medio de las Escrituras, cómo Él debía sufrir y morir primero. Seguramente le leyó, hermano, Isaías 53 y todas las palabras que hablan los profetas. Después de su resurrección, cuando apareció a sus discípulos, ellos dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Lo que quiero decir, estos dos personajes
6, perdón, 6. Primero el 6, luego el 5. Cuando Jesús ya resucitó, estaba a punto de ascender al cielo. Aún, hermano, su discípulo más cercano, ¿sabe qué le preguntó a Jesús? Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Eso es lo que ellos querían. Señor, ¿vas a librarnos del yugo del imperio romano? Lo único que le interesaba es sobre si Jesús establecería su reinado milenario y derrocaría al imperio romano. Pero hermanos, sin embargo, Cristo tenía una prioridad completamente diferente. Y la prioridad de Cristo, hermano, no era que en ese tiempo se restaure Israel, porque Cristo, hermano, estaba empezando la iglesia de Jesucristo. Dice, su principal preocupación y la preocupación de Cristo, hermano, para ti y para mí. Escucha, hermano, esto es muy importante que voy a soltar en esta mañana. Lo más importante para Cristo, hermano, es que tú y yo reciba el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo te va a enseñar todas las cosas y te va a guiar a la verdad siempre. Y no te preocupes, hermano, de otra cosa. Preocúpate, hermano, en convertir en testigo en toda la tierra del Señor. Y por eso quiero leer el verso 5, el 7 y el 8. Hechos 5, 1, 5. Dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ya hemos visto, hermano, bautizó en agua para arrepentimiento. Mas vosotros, en otra palabra, pero ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 7. Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y aquí está, hermano, el versículo clave, el caracú. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, es una promesa, es un mandamiento del Señor que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. Dice: recibiréis poder, porque va a haber lucha, va a haber persecución, va a haber calumnia, se va a levantar el enemigo, el infierno se va a levantar contra ti. Por eso necesitas recibir el poder del Espíritu Santo en este tiempo, iglesia. Necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los niños necesitan, los jóvenes, los adolescentes, el grupo de alabanza, los líderes, los matrimonios necesitan el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Perdón, hermanos, si hablo fuerte o si grito, pero necesitamos el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo: Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué muchos, hermanos, pierden su fe? ¿Por qué muchos se desaniman y salen de la iglesia? Porque necesitan el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación, para vencer la lucha. Necesitan, hermanos, estar llenos del Espíritu Santo de Dios. No es que el pastor Félix quiere, hermano, no. Jesús dijo: ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Aleluya. Este es muy importante, hermano. Si hay hambre, si hay sed de Dios, si abro mi corazón, si busco a Dios, si con todo mi corazón clamo a Él,
Dios promete en su palabra bautizarnos. ¿Por qué muchos matrimonios tienen problemas? Porque necesitan el Espíritu Santo. ¿Por qué cometemos errores? Porque necesitamos el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Muchas veces actuamos mal. Porque, hermano, actuamos en la carne y no en el Espíritu. Voy a volver enseguida con este. Así vemos, hermano, que Juan el Bautista tuvo dos mensajes que Israel desconocía totalmente. Número uno, presentó a Jesús como el que lo bautizará o que lo bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Diga conmigo, Jesús. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Número dos, lo presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, hermano, a los líderes religiosos, a los judíos. No es que Jesús iba a librarnos del yugo romano. Dice, él lo va a bautizar con el Espíritu Santo y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Entiende, hermano? Este concepto del Mesías era totalmente extraño al pensamiento de los líderes religiosos. Y es importante, hermano, que nosotros comprendamos también este concepto, porque en algunas ocasiones también malinterpretamos las verdades. Y yo pensé que me iba a la iglesia y que oraba y que daba mi diezmo y mi ofrenda y cantaba a Dios, no iba a tener problema. No es así, hermanos. En el mundo tendré aflicción, tendrá lucha, pero sepan que yo estaré con ustedes. No es que venimos al Cristo y no vamos a tener enfermedad, no, hermanos. Lo importante es no perder la fe, creer, aleluya. Podemos decir, Señor, que con esto o con lo otro, como una esposa se quejaba de su esposo y le dice, el pastor es el regalo de Dios, y ella dice que quería ver el regalo de Satanás. Si es el regalo de Dios, a veces, hermano, no entendemos las cosas. Nosotros pensamos, venir, levantarte, repetir esta oración, Jesús te salvó, eres libre, no va a tener problemas, no va a tener lucha, y no es así, hermanos. Ahí empieza la lucha, hermano, porque vamos a ir contra corriente. Él está tratando de decirnos, hermano, algo totalmente diferente a lo que nosotros pensamos y lo que nosotros vemos. Por eso, hermano, no es bueno que diga, yo pienso así, yo siento así. Eso no importa. Lo que importante es lo que Dios piensa. Ni lo que otros piensan de ti ni de mí. Lo importante es lo que Dios piensa de nosotros. Y abra conmigo Isaías 55, versos 8 y 9. Isaías 55, el verso 8 y 9, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. ¿Entiende, hermano, lo que Dios está diciendo? Muchas personas rechazaron a Cristo porque no encajó en su concepto o descripción del Mesías. Ellos tenían una idea en la mente sobre el Mesías conquistador. Más o menos ellos están esperando la segunda venida de Jesús. Así va a ser, hermano. La segunda venida de Jesús vendrá como Rey poderoso. Pero cuando vino la primera vez, los judíos le rechazaron por eso, porque vino como cordero manso. Por eso, hermano, debemos rendir totalmente al Señor nuestra mente y nuestro pensamiento. No es como tú piensas ni como tú crees,
día muchos predicadores presentan a Jesús diferente. Jesús el que te va a dar la mansión, Jesús el que te va a dar el auto último modelo, el que va a llenar tu cuenta en el banco, pero tiene que sembrar conmigo un $500. Ese es, hermano, una falacia, una mentira, es un robo. Si pactar con Dios un $100, cuando a salir esta tarde alguien te va a dar un $500. No es así, hermano, es un proselitismo. Jesús es un cordero manso. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere llenarte con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que te va a enseñar todas las cosas. Todas las cosas. Aleluya. Y quiero volver, hermanos, al Hechos capítulo 1, versos 5 y 8. Y en esta mañana, hermano, yo quiero invitarte que abra tu corazón a Dios. Tal vez hace tiempo tú no sientes a Dios porque quiere hacerlo a tu manera y a tu forma. No es como tú piensas ni como tú esperas, es como Dios quiere, como su palabra lo indica. ¿Se recuerdan a Naamán, el leproso, el general sirio? Naamán el leproso le mandaron frente a la casa del profeta Eliseo para que lo sanara de su lepra. Y cuando llegó, el profeta no salió y le dice: anda, echate en el río 7 veces y vas a sanar. Y se enojó este general sirio. No, yo quiero que él venga y ponga su mano sobre mí, invoque a su Dios y me sane. Y no es como esperaba el sirio, no es como tú esperas, es como Dios quiere. La dirección de Dios. Por eso, hermano, sé humilde. Hermano, arrepiéntete, sé humilde. Hermano, no hable. Hermano, no abra tu boca si no va a ser de bendición. No critique, no murmure, no diga mentira. Espere en el Señor, porque Dios escudriña la mente y el corazón. Y quiero decirte, Él te ama y Él te quiere bautizar. Él te quiere llenar. Él te quiere bautizar por el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Yo quiero que te pongas en pie. Aleluya. ¿Cuántos quieren? Aleluya. A los adolescentes que están